¿Qué tal, amigos de Hannah Arendt TV? Los saludamos una vez más con mucho gusto. En esta ocasión vamos a abordar un texto de Zygmunt Bauman y me parece a mí uno de los textos más famosos y más importantes, que se llama Modernidad líquida. Y es una pregunta constante que se genera, decir si Bauman introdujo este concepto a la teoría política. Enrique Huerta, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe Lozano? ¿Cómo estás? Bueno, en principio es una metáfora. Modernidad por supuesto que es un concepto, pero la adjetivación líquida es una auténtica metáfora. Y entonces no sería la primera vez que la sociología, las ciencias sociales en términos generales, hacen un auténtico giro lingüístico. Es decir, a partir de una metáfora describir una realidad completa. Bauman, la parte de posmodernidad le genera muchos conflictos que post implica una fase superior y una fase en un tema evolutivo. Y la evolución pues no supone las continuidades y rupturas que existen en la vida pública y por tanto en la vida social. Por eso utiliza la parte líquida, una modernidad sólida y una modernidad líquida. Una modernidad donde está todo en licuefacción, donde está todo desprendiéndose, derramándose. Es decir, donde el estado sólido, potente de las cosas deja de tener esa autoridad. Tenemos una crisis de autoridad, y aquí se conecta con el texto que revisábamos de Hannah Arendt sobre crisis de la autoridad. Los conceptos dejan de tener autoridad. Los fenómenos estudiados como cosas a la manera de Durkheim han perdido su sentido, están vaciados de significado, y entonces vemos que se están derritiendo, están desapareciendo. Pero la esquela que dejan, la mancha que dejan, no es precisamente un desaparecer o un vacío, sino todo lo contrario, un escenario distinto, un escenario alterno. Y precisamente por eso utiliza la idea de modernidad líquida. Después la metáfora va a ser muy fructífera porque todo va a ser líquido, tiempo líquido, amor líquido, en fin, ¿no? Que todas estas son ideas que se desprenden de otro texto importante que seguramente revisaremos, que se llama La sociedad sitiada. Pero en la parte específica de modernidad líquida nos interesa muchísimo hablar de la emancipación. Sí, pues es el primer, pues por así decirlo, el primer capítulo, y comienza con una sentencia bastante interesante. Dice: pocos individuos deseaban liberarse, todavía menos estaban dispuestos a actuar para lograrlo. Es decir, no para todos es la liberación. La liberación no es para todos, y en una sociedad de consumo estar liberados es difícil, porque, decía el propio Rousseau, el hombre ha nacido libre y sin embargo vive rodeado en todas partes entre cadenas. Estas cadenas perfectamente pueden ser de seda, y estas cadenas son precisamente el individualismo posesivo, es decir, la sociedad de consumo, donde deja de ser un productor. Los individuos dejamos de ser productor y nos convertimos en auténticos consumidores. Este consumo se desprende de la necesidad, ya no está anclado a los temas de la necesidad, ya está anclado al anhelo a la esperanza, al sueño, a la realización y a otros elementos centrales. Y continúa: sentirse libre de restricciones, libre de actuar según el propio deseo, implica alcanzar un equilibrio entre los deseos, la imaginación y la capacidad de actuar. Quizá no hemos dado un paso más allá de Nietzsche con el tema del superhombre, o no hemos dado un paso más allá del propio Marx con esta conciencia de clase que va a hacer que el proletario se libere de las cadenas de explotación y de las cadenas de la sociedad capitalista. Bueno, Bauman continúa y dice: la liberación, y se pregunta, ¿es una bendición o una maldición? ¿Una maldición disfrazada de bendición o una bendición temida como una maldición? Y dice: surgieron dos clases de respuestas. La primera dudaba de que la gente común, entrecomillado, estuviera preparada para la libertad. La libertad que hace libres a los hombres es en gran parte la verdad que los hombres prefieren no escuchar. Y la segunda clase de respuesta se inclinaba por aceptar que los hombres dudaban de los beneficios que las libertades podían redituarles. Aquí hay un par de respuestas bastante interesantes, me parece a mí, porque empezó este capítulo de la emancipación, pues se hace la pregunta: ¿qué es la liberación? Y si la liberación realmente puede ser para todos, porque algunos puede ser que hasta le tienen miedo, y lo compara con el capítulo de la Odisea, el texto de la Odisea de Homero,
en donde cuando los, por así decirlo, los encantan las sirenas y los convierten en cerdos y Odiseo lucha para de alguna forma desencantarlos con las hierbas estas milagrosas, ya no querían volver a ser hombres. El canto de las sirenas en la sociedad capitalista postindustrial, Bauman diría, en la modernidad líquida, es por supuesto el hedonismo, el sensualismo, el consumo, todo aquello que implique una renuncia a la afirmación de nuestra personalidad y a la afirmación de nuestra identidad y nuestra diferencia radical frente a otros hombres. Ahora, en efecto, todos los hombres podemos y debemos ser libres. El punto es que no todos estamos predispuestos a estar liberados, porque la liberación, una idea quizá un poco jesuita en Bauman, la liberación es el camino para la propia realización de la persona humana, y esta realización es la libertad en sí misma. Pero la pregunta es, si en una sociedad de consumo, donde la identidad está prefabricada y donde se puede encontrar un anaquel, podemos caminar sobre la liberación y podemos acceder a la gran libertad, a la gran realización. Y libertad entiéndase como la realización de la persona, de la personalidad de los hombres. Y es que aquí aclara el propio Bauman, el individuo se somete a la sociedad, y está un poco jalando a Durkheim. El individuo se somete a la sociedad y esta sumisión es la condición de su liberación. Y aquí se pregunta algo central. No existe otra manera de alcanzar la liberación más que sometiéndose a la propia libertad. Evidentemente, si nos sometemos a la libertad, nos sometemos a las parábolas del individuo, al consumo. Nos sometemos a los apetitos y a los ideales de la sociedad de consumo. Nos sometemos a un estándar, a un modelo prefabricado de lo que tendríamos que hacer o de lo que tendríamos que lograr. Y entonces ese es justamente el problema. Si necesitamos para liberarnos estar dentro de la propia sociedad, y si acaso la sociedad no sea una limitante, una frontera para que pueda ocurrir esa auténtica liberación. Bueno, sobre esta idea de que la libertad necesita a la sociedad, o como diría Hanna, se funde con la sociedad, a mí me parece que y esto es, lo hemos revisado en textos anteriores, la sociedad depende del Estado. Y entonces, cuando no hay Estado, o cuando el Estado está en crisis, no podemos ser libres. Lo que sucede es que la sociedad en sí misma está desarticulada. El principal producto de la modernidad es la sociedad. Y entonces la modernidad líquida supone también una sociedad que se cae a pedazos, que se desarticula, que se desvincula y se desentiende de sus propósitos originales y elementales. En consecuencia, esta sociedad supone un espacio público, pero también acarrea el desmoronamiento de un espacio público político. Y entonces tenemos el quebrantamiento de las estructuras del Estado, tenemos una crisis de autoridad, que es la gravedad que soporta el mundo, tenemos una caída, un desmoronamiento de la propia sociedad. Y entonces lo que tenemos es un tiempo de crisis. Y esa crisis no es líquida, esa crisis es quizá contundente, quizás sea lo único certero que tenemos sobre nuestros asuntos humanos. Y a pesar de eso, alguien diría, quizá un anarquista o alguien tendría el argumento, bueno, es la posibilidad para poder emanciparnos. La respuesta es no, porque a pesar de que los controles sociales que suponía la conformación de comunidades han desaparecido o se han vuelto ineficientes, estos controles sociales han sido reemplazados por otros. Pero el gran problema es que antes era perfectamente posible, perfectamente identificable, encontrar los fines de esos controles sociales. Hoy los fines están extintos, porque no hay una sociedad a partir de la cual se sustenten. No es casualidad que el propio Bauman diga, las normas posibilitan al imposibilitar. La anomia augura una imposibilidad lisa y llana. Las normas hacen posible algo a partir de la imposibilidad. La norma no es otra cosa más que el ejercicio de una limitante. Y a partir de esa limitante, que es la diferencia entre libertad positiva y negativa, a partir de esa limitante, que es la diferencia entre el campo de la realización y el campo de la imposibilidad, podemos llegar a objetivos certeros. Pero la norma ha dejado, como bien adviertes,
de cumplir sus efectos, de lograr sus objetivos. Por eso la anomia que vivimos en este momento, y utiliza un término muy propio de los positivistas clásicos como Durkheim, la anomia que vivimos en estos momentos, la crisis sería la palabra más correcta, augura una imposibilidad lisa y llana. Es decir, las normas ya no posibilitan la acción entre los hombres. Porque aquí dice el propio Bauman, imaginar una vida de impulsos momentáneos, de acciones a corto plazo, carente de rutinas sostenibles, una vida sin hábitos, es imaginar justamente una existencia insensata. Bauman más adelante continúa y dice, ya es tiempo de anunciar, como lo hizo recientemente Turing, la muerte de la definición del ser humano como ser social, definido por su lugar en una sociedad que determina sus acciones y comportamientos. En cambio, el principio de combinación de la definición estratégica de la acción social, no orientada por las normas sociales, y la defensa por parte de todos los actores sociales de su especificidad cultural y psicológica, puede encontrarse en el individuo y ya no en las instituciones sociales o en los principios universales. ¿Qué quiere decir todo esto? En principio, lo dice Alan Turing, uno de los principales exponentes de la sociología de la acción, y lo que dice es, ya es momento de declarar la muerte de la propia sociedad, porque la sociedad dejó de articular. No existen articulaciones, existen intereses. Los intereses no son capaces de enlazarnos y de articularnos. Existe en esta sociedad posesiva de mercado, en este individualismo posesivo, lo que existe es una serie de búsqueda de individuos y de intereses específicos, específicamente individuales. Ya no existen los elementos, el cemento que hacía posible la sociedad, y esa es la reciprocidad, la solidaridad. Ahora, es momento de declarar la muerte, dice Turing, y lo retoma Bauman, de la sociedad. ¿Por qué? En una cita posterior, el propio Bauman aclara, la libertad sin precedentes, y toma una idea de Lev Strauss, que nuestra sociedad ofrece a sus miembros, ha llegado acompañada de una impotencia sin precedentes. Se desarticuló en esta liquidez, en este escurrimiento, sería perfecta, la perfecta metáfora sería en un español, no tanto cercano a la madre patria, sino en un castellano más latinoamericano, más mexicano, la modernidad escurrida. O sea, se escurrió por completo. Líquida nos lleva quizá a otros elementos. Y en efecto, Liquid Modernity, que es el título original, pero para nosotros en una acepción, en una traducción, en una regionalización mucho más certera, en un concepto mucho más adecuado, es la modernidad escurrida. O sea, se nos escurrió, se nos filtró la modernidad, y entonces no encontramos absolutamente nada. Ahora, regresando al tema, no es casualidad que haga un diálogo entre Alan Turing y Leo Strauss. Y la idea concreta de este diálogo es justamente lo que acabamos de comentar. La libertad sin precedentes que nuestra sociedad ofrece a sus miembros ha llegado acompañada de una impotencia sin precedentes. ¿Por qué una impotencia sin precedentes? No hay reciprocidad, no hay solidaridad, no hay vinculación. Lo que tenemos es búsqueda colectiva o individual de intereses abiertamente particulares. No existe un espacio público político, y aquí se conecta con las ideas de Hannah Arendt. Existe únicamente un espacio público, donde la política no se encuentra por ningún sitio. Ahora, ¿por qué esta libertad sin precedentes nos ha llevado a una impotencia sin precedentes? Porque para lograr nuestros actos necesitamos de la solidaridad, de la reciprocidad de otros. Y esta búsqueda individualista de intereses nos lleva a una limitación sin precedentes. Continúa Zygmunt Bauman, la sociedad contemporánea ha dado a la crítica un sentido totalmente nuevo. Ha encontrado el modo de acomodar el pensamiento y la acción críticos, permaneciendo a la vez inmune a los efectos de ese acomodamiento, emergiendo así intacta e incólume de las pruebas y los exámenes a los que la somete esta política de puertas abiertas. La libertad sin precedentes, nunca hemos tenido tanta crítica sin precedentes, y no es casualidad tampoco que utilice la expresión crítica.
aquello que une a la teoría con la práctica, aquel gran baluarte de la Ilustración, aquel gran elemento fortificado de la modernidad sólida. La crítica tenía por sentido llevar la luz de la razón a todo aquello que permaneciera en tinieblas. Este es el ideal casi romántico, bueno, no casi, absolutamente romántico de la propia Ilustración. Ahora, nunca hemos tenido la libertad para establecer una crítica inusitada con respecto al tiempo anterior. El tiempo presente es un tiempo crítico, es un tiempo donde nunca ha habido tantos cuestionamientos, tantas opiniones, tanto debate. Y sin embargo, esta crítica no tiene ningún efecto. Nunca la crítica ha sido tan imponente. Y una vez más, la extremada libertad nos lleva a una imposibilidad sin precedentes. Continúa Bauman. La crítica estilo consumidor ha venido a reemplazar a su predecesora, la crítica estilo productor. La modernidad pesada, sólida, condensada, sistémica de la era de la teoría crítica estaba endémicamente preñada de una tendencia al totalitarismo. La modernidad fue un enigma acérrimo de la contingencia, la variedad, la ambigüedad, lo aleatorio y la idiosincrasia. La modernidad sólida estaba diseñada para tener un mundo lleno de respuestas, para tener un mundo donde no existiese incertidumbre, pero no solamente para tener un mundo lleno de respuestas, sino también para tener un mundo donde la trayectoria de los movimientos estaba prediseñada. Una suerte de behaviorismo absoluto, una suerte de un esquema virtual, digital, donde los movimientos de las fichas del ajedrez estaban perfectamente planificados. Por tanto, entonces, la modernidad es mucho más digna porque no hay quebrantamiento de autoridad. Bueno, la modernidad sólida y la autoridad, la modernidad sólida y la autoridad son una misma cosa, son una misma simbiosis. Justamente cuando la modernidad se escurre, se hace líquida, es porque en principio existe una pérdida de autoridad. Si le hiciéramos una pregunta a Bauman, que ya no tiene posibilidad vital de responderla, si le hiciéramos una pregunta a Bauman, ¿por qué la modernidad se volvió líquida? Una pregunta que no está contestada del todo y no de manera tan clara en sus textos, la respuesta no la daría Zygmunt Bauman, sino la propia Hannah Arendt, porque se perdió el sentido de la autoridad. La ausencia de autoridad no solamente generó revoluciones, la ausencia de autoridad generó también que la modernidad, el producto, subproducto de la sociedad, se escurriese por todas partes. Y entonces, frente a esta modernidad sólida que tenía un esquema lineal en dos dimensiones, como si estuviésemos jugando Tetris, tenemos una modernidad absolutamente líquida, donde algunos de los íconos de esta modernidad fueron las fábricas fordistas, en el caso de la modernidad sólida, que reducían las actividades humanas a simples y rutinarios movimientos fuertemente predeterminados que debían seguirse de manera obediente y mecánica, sin intervención de la espontaneidad. La modernidad sólida le declaró la guerra a la espontaneidad. Hoy la espontaneidad develó en incertidumbre y la incertidumbre develó el vacío. Hoy tenemos una crisis simbólica, una crisis en todos los ámbitos de la vida pública y también en todos los ámbitos de la vida privada, porque lo que terminó colonizando las cosas públicas fueron... Bueno, y entonces, Enrique, yo tengo una pregunta. En sí misma, ¿cuál es la esencia de la modernidad? Pregunta complicada, pero respuesta que perfectamente la podemos encontrar en La Emancipación, de Modernidad Líquida. Dice: creación destructiva en aras de hacer más de lo mismo en el futuro. Ser moderno terminó significando, como en la actualidad, ser incapaz de detenerse y menos aún de quedarse quieto. Ser moderno implica estar enteramente un paso delante de uno mismo, en estado de constante transgresión. También significa tener una identidad que solo existe en tanto proyecto inacabado. Nos estamos construyendo, no nos detenemos, seguimos adelante. Recuerdo perfectamente a Charles Chaplin en la película Tiempos Modernos, que es precisamente esta alegoría de la sociedad postindustrial de carácter capitalista, donde hay un ritmo constante, hay una aceleración intermitente de cosas. Ser moderno también implica destrucción. La modernidad, y aquí empata con las tesis de
el propio Walter Benjamin, la modernidad no podría desfasarse del capitalismo y el capitalismo no podría desfasarse de la barbarie en sí misma y por tanto del proyecto fascista. Ahí está justamente algunos parámetros, algunos elementos. Ahora, la pregunta que por supuesto el propio Bauman no contesta, al menos no completamente en este texto, es que si la modernidad líquida, esta modernidad escurrida, también terminó escurriendo esta posibilidad de control absoluto, esta posibilidad totalizante de la estructura de la propia sociedad y por tanto esta posibilidad de control e inmovilidad, o mejor dicho, movimiento conducido de los individuos productores en esta gran sociedad. Bueno, a mí me parece, como tú siempre lo has dicho, que siempre hay un margen de maniobra. Y porque Bauman aquí lo dice, como siempre, el trabajo del pensamiento crítico es sacar a la luz los muchos obstáculos que entorpecen el camino hacia la emancipación. Dada la naturaleza de las tareas actuales, los principales obstáculos que deben ser examinados con urgencia se relacionan con las crecientes dificultades que hay para traducir los problemas privados a problemáticas públicas, para galvanizar y condensar los problemas endémicamente privados bajo la forma de intereses públicos que sean mayores que la suma de sus integrantes individuales, para recolectivizar las utopías privatizadas de la política de vida, de modo que éstas vuelvan a ser visiones de una sociedad buena y una sociedad justa. Es el credo de una utopía, de algo donde no tiene lugar, de algo que no tiene topos, que no tiene sitio y que no tiene referente. Es una vez más, y quizá esto sea una reminiscencia de aquello sólido que aún no se ha que aún no se ha vuelto líquido del todo, es esta referencia a un lugar mejor, a un mundo feliz, a un mundo donde las cosas funcionan mejor y donde los males son menores. Pero esta referencia a un mundo feliz y mejor, este escaparate a 1984, que es el texto de Orwell, que es la realidad muy cercana a la que nos encontramos, es en sí mismo un anhelo. Y un anhelo que no tiene realización porque incurre en el vacío. Es posible la emancipación cuando los individuos estamos absolutamente cooptados y controlados por los anhelos de una sociedad de consumo. La respuesta es no. Enrique Huerta, muchas gracias. Gracias, Pepe.